Buenos días, compañeros y profesor. Mi equipo conformado por Arlet Rebeca Jiménez Sánchez, Emiliano Contreras Almazán, José Luis Córdoba González, Román Menor González y Marentes Molina Cristian Uriel les presentarán el tema de el ciclo económico y la crisis. ¿Qué es el ciclo económico? Es una serie de fases por la que pasa una economía y suceden en orden hasta una fase final para que después vuelva a iniciar. Este fenómeno ha tenido lugar a lo largo de la historia económica, también conocidos como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. Fases de los ciclos económicos. La vida de un ciclo económico se divide en 5 fases: la recuperación, la expansión, el auge, la recesión y la depresión. La recuperación es la fase en la que la economía crece de manera ligera, es decir, se empieza a recuperar la actividad económica, los empleos, el consumo, la inversión y el crecimiento del PIB. Expansión es una fase donde se presenta el mayor crecimiento económico debido a algunos factores, como el incremento de la productividad y el crecimiento de una población. Algunas de sus características son el incremento de la actividad económica, el aumento del PIB, el aumento de los empleos, el aumento de la inversión y el aumento del consumo. El auge es la fase en la que el crecimiento de la economía empieza a mostrar señales de agotamiento, ya que es el punto máximo de este crecimiento y no se puede mantener para siempre. Recesión. Decrecimiento de la actividad económica. Se considera que existe una recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante 3 trimestres consecutivos. Algunas de sus características son desempleo, disminución de la actividad económica, disminución de la inversión, disminución del consumo. Depresión. Periodo de gran decrecimiento de la actividad económica. Es la fase del ciclo económico donde la actividad se encuentra hasta el fondo. Algunas de sus características son gran disminución del PIB, quiebra de empresas y bancos, altas tasas de desempleo, congelación del crédito. Crisis económica. Periodo en el que una economía sufre dificultades durante un determinado tiempo, parte del ciclo económico que se encuentra entre las fases de recesión y depresión en la que se produce un decrecimiento considerable de la economía a nivel de producción y consumo. La crisis económica afecta a todos los agentes económicos. Tipos de crisis económicas. Crisis financiera. Afecta a la parte financiera de una economía. Se puede presentar esta crisis debido a algunos factores como falta de coordinación entre órganos de control, falta de control y vigilancia de instituciones económicas, problemas de solvencia en los bancos, deuda pública, intervención del Estado con políticas económicas severas. Crisis de deuda. Es un fenómeno económico que atraviesan países debido a problemas financieros como la acumulación y dificultad para pagar las deudas con otros países. La burbuja económica es una situación en la que se produce un incremento desmedido y descontrolado del precio de un bien, separándose de su valor razonable. Una característica de una burbuja es la subida de precios prolongada y sin frenos. Además, existe la creencia de que la situación no cambiará y que la cotización se elevará de forma indefinida. Una crisis de balanza de pagos es un fenómeno macroeconómico, el cual tiene lugar cuando se modifica el nivel de reservas de un país, produciendo distorsiones en las decisiones de los agentes económicos. Existen algunos puntos que marcan la dirección que debe seguir un país para poder evitar una crisis de este tipo. Entre estos puntos se encuentra el hecho de cuidar la salud y fortaleza de sus finanzas públicas. De esta forma, procurando no recaer en desmedidos niveles de deuda externa, así como la constante mejora internacional a través de las exportaciones. Crisis bancaria es la situación en la que uno o varios bancos de un país o región sufren grandes problemas al mismo tiempo. Los dos problemas principales que caracterizan a una crisis bancaria son la insolvencia y la iliquidez. La causa macroeconómica de una crisis bancaria
es que habitualmente los desencadenantes de las quiebras de los bancos suelen ser algún tipo de combinación de fenómenos macroeconómicos, tales como el inicio de una recesión, caídas del tipo de cambio, etc. Estos factores macro pueden ocasionar desplomes en el valor de los activos en los bancos, llevándolos a una posible situación de insolvencia. Entre las causas microeconómicas está la regulación y supervisión, ya que a falta de una regulación adecuada, los agentes económicos tienden a comportarse de una manera imprudente, tomando grandes riesgos. También están las normas contables, que muchas veces son responsables de ocultar y atrasar los problemas tanto de solvencia como de liquidez en las entidades. La interferencia gubernamental, que en algunas ocasiones los gobiernos han presionado a los bancos para realizar préstamos a ciertos clientes a tipo de interés preferencial, y el fraude. La crisis cambiaria es un fenómeno problemático con el que se encuentran países o uniones económicas. Esta se da cuando es complicado mantener el grado de paridad en el tipo de cambio de la moneda o divisa con la que operan económicamente. Se trata de un conflicto grave y serio para el bienestar económico de un territorio. Esto se debe a que, frecuentemente, puede llegar a ocasionar la depreciación de la moneda. La causa más común de la crisis cambiaria es la especulación financiera. Esto se debe a que, a través de los mercados y sus operadores, afectan a la paridad de las monedas de todo el mundo. De esta forma, afectando a la confianza de los inversores y, por lo tanto, a la actividad económica y financiera de esos lugares. La Gran Depresión de 1929-1933, México tenía aproximadamente 17 millones de habitantes. La población económicamente activa alcanzaba a los 5.5 millones, de los cuales 3.7 millones trabajaban en tareas agrícolas y solo 750.000 en oficios industriales. De esas industrias, la del petróleo, la minería y la eléctrica eran de propiedad extranjera. La crisis determinó la caída de salarios, un descenso de los precios de la materia prima y de los ingresos del país por sus exportaciones. También en México la crisis puso sobre el tapete los problemas de la orientación futura del país y de la estructura definitiva de su Estado. Una nueva burguesía surgida de la Revolución y de sus generales entrelazada con los restos de la burguesía vieja, porfiriana. Se había ido afirmando en la propiedad de haciendas, negocios y empresas industriales. Crisis política y económica en México, 1994-2000. Para poder comprender la situación económica que vivió el país a finales de la década de los 90, es muy importante analizar el contexto en el cual se vio sumergido el país. Empezando mucho antes, en el contexto político, con la llegada del presidente José López Portillo en 1976, ya que el mal manejo de las finanzas y el despilfarro que encabezó el presidente dejaron a México sumergido en un enorme déficit fiscal, con una deuda externa que amenazaba en convertirse en impagable, y el peso acababa de devaluarse a un 100% después de décadas de estabilidad. La pésima administración del gobierno se notó evidente al comenzar a depender de la bonanza del oro negro. El plan del presidente era modernizar a todos los sectores del país en un solo sexenio. Para 1981, según fuentes oficiales, Pemex debía el 87% de sus activos, así como las demás empresas del sector privado y público, que se endeudaron hasta el tope, esperando poder pagar sus deudas cuando el petróleo comenzara a generar las ganancias que tanto se anhelaban. A finales de su sexenio, el peso alcanzó el coste de los 130 pesos por dólar aproximadamente y una deuda que superaba los 102.000 millones de dólares. A inicios de 1988, Carlos Salinas de Gortari inicia su mandato como presidente de la República hasta 1992. La carta fuerte de su sexenio son los asuntos económicos, haciendo que la deuda pública disminuyera significativamente, pasando del 63% del PIB en 1988 al 22% en 1994. Durante su sexenio se logra la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992 y la creación de sus programas sociales se convirtieron en el eje estabilizador durante todo su mandato. Obviamente, los fraudes electorales no se hicieron esperar, y en Michoacán y Guanajuato se hicieron muy evidentes.
así como los tantos crímenes sangrientos cometidos durante su mandato, tales como el asesinato por motivos políticos de alrededor de 600 militantes de partidos de oposición. En 1993, en Guadalajara, muere el cardenal Jesús Posadas Ocampo, presuntamente confundido con un capo. Debido a la inestabilidad política y económica del país en la década de los 80, la inflación hizo crecer enormemente el precio de las mercancías, lo que hizo necesario emitir billetes de denominaciones cada vez más altas, que después resultaban ya inverosímiles y reflejaban de manera poco fiel las verdaderas reservas de la plata y el oro en el país. Por tal motivo, mediante un decreto publicado el 22 de junio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, a partir del 1 de enero de 1993 entró en vigor una nueva unidad monetaria para los Estados Unidos mexicanos, denominada el nuevo peso, el cual le quitaba 3 ceros al interior, de tal manera que 1,000 pesos de 1980 equivalen a un nuevo peso desde enero de 1993. Los objetivos de esta medida eran varios, como facilitar la compresión de las grandes unidades de dinero, las transacciones y lograr un desempeño eficiente en los sistemas de cómputo de registro contable. La crisis de salud generada por la propagación del COVID-19 estalló en una crisis económica alrededor del mundo, tan severa como la Gran Depresión, consecuencia del cierre de fronteras y actividades en los diferentes sectores productivos, derivando en elevadas tasas de desempleo. La estrategia del confinamiento en México también ha provocado el desempleo de miles de personas. Solo en abril se perdieron 555,000 empleos formales y seguramente en mayo se registrará otro número relevante de plazas perdidas. La realidad es que la pandemia no es la responsable de la recesión en México. Desde 2018 ya se advertía una desaceleración económica global. En 2019, consecuencia de la política arancelaria de Estados Unidos hacia el resto del mundo, con efectos recesivos hacia 2020 para algunas economías.